Hola amigos, encantado de volver a estar con vosotros. Las técnicas estudiadas en las lecciones antecedentes abrigaban un objetivo, y era deducir. Sí, razonábamos qué números correspondían a cada casilla. A partir de los datos que teníamos, establecíamos el número que concernía a cada casilla. Cuando los sudokus son más complejos, veremos que estas técnicas son exiguas y tendremos que utilizar la estrategia de eliminación de candidatos que propician maniobras más sofisticadas y, por qué no decirlo, más divertidas. En la imagen aparece el tablero de un sudoku tal y como estamos acostumbrados a resolverlo, algunas casillas con su correspondiente número asignado y otras en blanco pendientes de ser resueltas. Para poder aplicar las técnicas de eliminación de candidatos, debemos empezar por tener el tablero del sudoku con los candidatos posibles asignados a sus casillas vacantes. En el caso del sudoku actual sería el siguiente. Eso es, se evidencia que las casillas que antes estaban vacías, pendientes de resolver, ahora están rellenas con un grupo de números pequeños. Bien, estos números son candidatos para colocar en esa casilla. Mira esta casilla, mantiene los números 4, 7 y 8 como posibles candidatos. Los otros números se han eliminado porque se repiten en fila, columna o caja a la que pertenece la casilla. Esos números se localizan aquí, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 9. La estrategia de juego es eliminar candidatos hasta que aparezca en las casillas un candidato único o un candidato oculto que pueda satisfacer una solución para cada casilla. Todo lo indicado en la lección 2 sobre candidatos únicos es perfectamente válido para lo que vamos a ver ahora. Si quieres recordarlo, te dejamos el enlace en este botón. Es sencillísimo detectar candidatos únicos sobre un sudoku con candidatos. En la casilla que señala la flecha tiene un candidato único. En esa casilla solo puede estar el número 4. Por tanto, lo ponemos. Ahora debemos refrescar nuestro tablero de candidatos. Se eliminarán todos los números 4 de la misma columna, también de la misma fila. Y a la postre, de la misma caja de 3×3. Todo lo indicado en la lección 3 sobre candidatos ocultos es perfectamente válido para lo que vamos a ver ahora. Si quieres recordarlo, te dejamos el enlace en este botón. Detectar candidatos ocultos es algo más complicado, pero bastante fácil. Fíjate en la primera columna de este sudoku. Observa cuántas casillas hay en la primera columna con un candidato número 4. Correcto, simplemente una, es evidente. Si en esta columna debe existir un número 4, y este número 4 solo puede ponerse en una casilla de esta columna, pues es concluyente que debemos emplazar el 4 en esa casilla. Y ahora extraer los candidatos que ya no sirven. Una manera fácil de localizar a los candidatos ocultos es de la misma manera que veníamos haciéndolo. ¿Te acuerdas, verdad? Y quitamos los candidatos que sobran.
Como conclusiones te diré: realiza el tablero de candidatos solo para sudokus difíciles, pues se necesita entre 10 o 15 minutos en realizarlo. Para sudokus fáciles realmente no compensa. Hay programas de ordenador que te confeccionan el tablero de candidatos. Úsalos si lo deseas. Para mí es un trabajo monótono y aburrido y no tengo ningún problema que lo realice un computador. Para mí la mejor opción es realizar el sudoku según se explica en el capítulo 9. Si se tiene que recurrir a la tercera fase, se obtiene el tablero de candidatos. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.